presenta el tema del día. Nos acompaña el licenciado Osvaldo Araya Díaz. Él es abogado y también profesor de la Universidad La Salle. Hoy queremos desarrollar este tema de las medidas que podemos tomar ante el crédito afectado. Bienvenido, don Osvaldo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Catalina. Para mí es un placer poder tratar de darle a toda la teleaudiencia un granito de arena con todo este tema tan grande que tiene que ver con las deudas. Sí, muchísimas gracias de verdad por sacar el tiempo y venir y también por abordar este tema, porque creo que pasa muchísimo que a veces, bueno, la alternativa que vemos, la única es pedir un crédito, ¿verdad? Es tal vez tener una hipoteca, es comprar con crédito alguna cosa que necesitemos. A veces no es una necesidad, pero es un antojo. Igual nos metemos en ese churuco, ¿verdad? Y no podemos afrontar después las deudas. Me parece, y usted me dirá si estoy equivocada, que también tal vez muchas familias se vieron afectadas en ese sentido durante la pandemia y todavía no han logrado salir adelante. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona debe dinero y se presenta una situación como esta en donde no puede afrontar esa deuda? Claro, lo primero es que las deudas surgen o se crean para ser pagadas. Esa es la primera regla. O sea, toda deuda, todo tipo de obligaciones son para ser pagadas. Esa es la primera premisa que tiene que tener una persona. Por ende, hay todo un aspecto educativo detrás, que es la formación. ¿Para qué me voy a endeudar? ¿Esa deuda me va a producir algún ingreso para pagar la misma, o es una deuda suntuosa nada más? A veces hay personas que, oye, el piso está blanco, no me gusta, quiero cambiarlo por otro amarillo, ¿verdad? Esa es una deuda que es infuncional. Pero bueno, la regla es que es para ser pagada, porque al frente tenés a alguien que fue quien puso su dinero y su capital y que lo va a recoger. Entonces, en ese aspecto es fundamental, ¿verdad?, establecer cuál es. Si es una deuda para comprar una casa, si es una deuda para comprar una prenda, un vehículo, si es una prenda, es una deuda para adquirir alguna carrera o esto. Entonces es muy importante tener desde antes el estudio, para luego entonces también ver que las deudas, lo ideal es que si hay un problema, la primera regla es: debes buscar a tu acreedor y sentarte a negociar y sentarte a conversar de cara a buscar una solución que puedan verlo. Sé que hoy es difícil, sé que hoy muchas personas pasan por esta situación y cuando llegan donde el acreedor le dicen: mire, tráigame, qué sé yo, debes 3 millones, tráigame 1,5 millones y 1,5 millones dentro de una semana. Eso es todo un tema muy complejo y es un tema que está afectando mucho a la sociedad costarricense, porque de nuevo tenés a alguien que puso su dinero y que quiere recuperarlo. Entonces la primera regla es: busque a su acreedor y trate de llegar a un arreglo para evitar, porque si no, entonces vas a tener afectaciones sobre tu patrimonio y también afectaciones en tu récord crediticio, que eso incide en la SUGEF e incide también en las protectoras de crédito. Ok, entonces tal vez a la hora de nosotros valorar si vale la pena esta deuda, ya usted nos habló de las cosas que sí son necesarias y las otras cosas que digamos que podrían esperar, no hacerse en ese momento. ¿Cuáles son tal vez algunas claves para poder tomar esa decisión? O sea, no sé, intereses, el plazo, la cantidad. El plazo, los intereses, pero sobre todo es: ¿qué me va a generar? ¿Cuál es el valor constructivo que va a dar esa deuda? ¿Esa deuda va a permitir pagarse? ¿Va a generar algo? Porque no es lo mismo. Yo pienso que sí, luego no me va tan bien como yo pensaba. Ok, aquí entra la situación entonces donde usted tiene que ver cuál es su realidad de pago. Una opción que toman algunos deudores es la de procurar una readecuación de la deuda. Ajá. O buscar algún ente que le dé un interés más barato o procurar de alguna forma pagar o llegar. Pero de todas, la peor y la más cara de todas y la que tiene peores consecuencias es el no hacer el pago. Y no hacer nada. Y no hacer nada, no tampoco. Contestar. No. Ok, ahora, si ya yo estoy en esta situación y hago caso de la recomendación que usted está haciendo, busco a la persona o a la entidad a la que yo le debo, propongo, o sea, me imagino que que la entidad me propone alguna solución y yo le diré si puedo o no puedo, yo propondré alguna solución y la persona me dirá: no me parece. ¿Qué pasa si no llegamos a un acuerdo de que yo sé que yo puedo honrar en ese momento con la entidad y nada más no? Muy importante eso que usted acaba de decir, y hay que se dice, podré honrar el acuerdo, porque si no logro honrar el acuerdo, entonces voy a estar en un problema que se va a incrementar. Eso es como una pequeña bola de nieve que va subiendo y que va a crecer día con día. Ajá. Entonces, acá
no hay que dejar que pase el tiempo. Cada día que pasa, los intereses moratorios van a incrementar esa deuda y va a costar más al final terminar de pagarla. Entonces, es buscar el acreedor, porque si no, ¿cuál es la vía que le queda al acreedor? Someterte al proceso de cobro. Ajá. Y en el proceso de cobro, si es una deuda sobre un bien inmueble o sobre una propiedad de una hipoteca, o si es una prenda sobre un vehículo, o si es una garantía mobiliaria, va a pasar a la ejecución directa. Eso es la venta, una subasta para pagarle al acreedor, para pagar los gastos, para pagar los gastos legales. Incluso si sobra algo, se lo dan al deudor, que eso es difícil que suceda. Entonces es un proceso donde lamentablemente también en el momento en que llega a cobro judicial, el juez no va a existir el pobrecito. Sí. No va a existir el, mire, es que me quedé sin trabajo, mire, es que estoy, no, el juez va a leer los papeles, va a decir, debe, está la firma, está vigente, este es el monto, va a verificar y va a ordenar una orden de embargo. Esa orden de embargo va a caer directamente sobre el patrimonio de ese deudor. ¿Y qué es el patrimonio? Bueno, hay que imaginar un saquito hipotético donde usted dice, voy a meter ahí todas mis cosas, mi carro, mis joyas, mi propiedad, mi salario, mis depósitos en el banco, y ese patrimonio en principio todo es embargable. ¿Qué quiere decir? Que el acreedor, para poder pagarse, va a querer embargar y acceder a ese patrimonio. Esa es la forma que tiene, y es una forma que, a pesar de que hay cientos de miles de expedientes, porque esa es una realidad nacional, en estos momentos el acreedor va a querer cobrar. Entonces viene y va a tratar de hacer el embargo de bienes. Todo el patrimonio en principio es embargable, salvo algunos aspectos que la misma ley dice que no son embargables. Uno de ellos, el salario, en la parte en el mínimo en que es embargable, el menaje de casa, las pensiones, las jubilaciones también, y los útiles del artesano o los útiles para producir tu trabajo, en tanto y cuanto el crédito no haya sido obtenido para generar ese ingreso. Como un dentista que pida un préstamo para comprar la silla del dentista. Esa silla esa sí es embargable. ¿Okay? Entonces, pero si la silla es su único medio de trabajo, ese no es embargable. Okay. Entonces, el principio es que van a tratar de acceder al patrimonio para lograr hacer el embargo. Ok, y ahí sí no hay, bueno, el salario no se puede embargar, pero ahí sí no hay... como de, entonces, ¿cómo quieren que pague si me están quitando todo? Sí, el salario mínimo es inembargable. El mínimo. Pero el exceso de ese mínimo va en porcentajes. Es el artículo 172 del Código de Trabajo que va a establecer en qué porcentaje se puede embargar el salario. Okay. O sea, al momento de verdad de decir, o sea, como de conversar y de que me escuchen y de que yo pueda explicar mi situación, porque a ver, yo entiendo que muchas veces sí es una franca irresponsabilidad, por ejemplo, pero también en muchos casos puede ser que yo de verdad estoy trabajando y las cosas no están saliendo, o se viene la pandemia o las ventas bajan y yo de verdad me estoy esforzando y mi negocio quebró y de verdad yo no tengo de que en ese momento para explicar esa situación es en el paso 1 cuando yo reconozco que tengo la deuda y voy donde mi acreedor y se lo explico. Sí. Ya después, cuando el juez dijo, ya es ni modo. Sí, bueno, lo ideal es que no llegue el juicio, porque el juicio inmediatamente incrementa los gastos. Va a tener gastos de los honorarios legales del abogado del acreedor y gastos de los honorarios legales suyos para defenderse. Okay. Entonces, lo ideal sería no llegar hasta el proceso. Ahora, ¿qué pasa si llega el proceso y ya es inevitable o el acreedor no me quiso solucionar o no me quiso dar una posibilidad? Porque tampoco es que existe algo que es muy común decir, no, yo pago como pueda o yo voy pagando en tractos. Y el acreedor no está en obligación. No está en obligación. Solo si accede. Okay. Y eso va a depender de si tiene o no tiene patrimonio ese deudor. Okay. Porque lamentablemente al final la deuda podría convertirse en muy incobrable. O sea, pensemos a alguien que no tiene nada porque se quedó sin nada. El acreedor va a tener dos posibilidades. Una, deja abandonado como incobrable el crédito y ese prescribiría en el caso de deudas mercantiles en 4 años y deudas civiles en 10 años y los intereses al año. Opción 1. Opción 2, que el acreedor venga y presente una gestión de cobro, que eso lo que hace es interrumpe un instituto que se llama la prescripción, que es el que hace acabar la deuda.
Y eso lo va a hacer cada año, entonces eso lo que va a hacer es generar más intereses, generar más intereses, generar más intereses, y es una bola de nieve que no va a terminar nunca, hasta que en algún momento decidan pasarlo a incobrable, porque lo que dice es, una vez se firme la sentencia, el acreedor tendrá 10 años para cobrar, y en esos 10 años podría asumir de que usted se pega a la lotería o su situación cambia o varía. Esa es una. La otra es que el acreedor deje en abandono esa deuda, entonces aquí el deudor sí debe ver los plazos de si han pasado el año en el caso de los intereses o los 4 años en el caso de deudas fundadas en un título ejecutivo, y en el caso de hipotecas es más, son 10 años. Y cuando ya pasa incobrables, o sea, ya no están buscando a la persona, o sea, ya es como que se dieron por vencidos. O si... No lo van a buscar, porque cualquier gestión de cobro que se haga sobre esa deuda la revive, por llamarlo, interrumpe la prescripción y entonces la revive. Entonces, de ahí la importancia de procurar algún arreglo que sea satisfactorio para las partes. Ok, eso pasaría entonces también si yo no tengo ningún bien y no me encuentran qué quitar y eso, entonces ellos tienen que esperar a ver si yo aparezco algún día, o sea, o si de mi buena fe me presento y hago sí. el arreglo. Sí. Ok, ahora, si la persona no puede pagar nunca, eso prescribió y ya ahí quedó. De nuevo, el acreedor puede interrumpir año a año, y lo que va a hacer es que esa interrupción va a generar nuevos intereses. Cuando ya la persona no tuvo nada de patrimonio o no tiene un salario que sea embargable, entonces quedará sumando. Por ahí alguien en algún momento en Argentina discutía, bueno, eso es contrario a la dignidad humana, porque una deuda de esas, tal vez de 1 millón de colones, se me convirtió de pronto en una deuda de 20, 30 millones de colones, ¿verdad? Es un tema de discusión donde acá no hay, al final, en el tanto y cuanto el acreedor interrumpa, la deuda va a seguir. Por eso es que es tan importante hacerse asesorar por un abogado y también procurar los arreglos. Ok. No hay cárcel. En este caso, ¿qué otras consecuencias pueden haber? No, en Costa Rica solo existe la prisión por deudas de pensión alimentaria. Y ahora con la reforma que viene en octubre varía un poco y van a haber algunas otras posibilidades. Es todo un tema. En algún momento ya de la Universidad de La Salle vamos a tratar de traer a algún especialista acá para que les hable de toda esa reforma que viene sobre las pensiones alimentarias. Pero no, por deudas civiles no existe prisión en Costa Rica. Ok. Entonces, algunas recomendaciones ya finales para las personas que nos están viendo. La primera es de carácter educativo. No tome una deuda si usted no la va a afrontar o si no es para producir. O sea, si la deuda lo que va a hacer es sacarme dinero o no lo converso, vos lo hablabas hace un momento, en familia, o tener la confianza de compartir y de decir, esa es la primera. O sea, ¿para qué es esta deuda? ¿Qué va a generar? ¿Qué cosa positiva o qué ingreso va a generar de futuro? La segunda es, si usted está en un problema con una deuda, busque al acreedor y trate de llegar a un acuerdo. Ya sea, o busque quien le pueda refinanciar la deuda, eso sí, sin llegar a los lamentables pasos esos de gente que busca para refinanciar acreedores que te cobran el doble o el triple de los intereses, porque entonces el problema va a triplicar o se va a incrementar. Y la última es que siempre, en el caso de que tenga una deuda, procure asesorarse con un abogado o abogada que le pueda llevar a revisar cuál es su situación real, ya sea para buscar un arreglo o ya sea para exponer la situación o para plantear si procede, ¿verdad?, la excepción de prescripción. Y también ahorita viene también una reforma concursal en Costa Rica que le permite a los individuos eventualmente someterse a un proceso que actualmente se llama insolvencia, pero es un proceso concursal que es para pedir el auxilio de un juez para proponer eventualmente una posible solución. Vamos a ver qué resultado va a dar eso. Yo esperaría que sea positivo, porque es un problema humano el que hay detrás de esto. Son seres humanos, los deudores. Les afecta en el trabajo, les afecta en su récord crediticio, les afecta ante su jefe, pero de nuevo, o sea, son seres humanos. Hay que humanizar nuevamente. Y la idea es que estos nuevos procesos concursales que vienen sean alguna luz o alguna puerta para que deudores puedan, con el auxilio de un despacho judicial, verificar si es posible tener un convenio que sea efectivo y que les pueda llevar algún día a terminar con sus deudas. Ok. Usted hablaba hace un rato de deudas mercantiles y deudas civiles. Me parece que dijo, ¿cuál es una y cuál es la otra? Las mercantiles son las que están reguladas en el Código de Comercio, en los títulos que normalmente se firman: un pagaré, un cheque, una letra de cambio, una factura.
mercantil de deuda. Y las civiles es cuando yo te presto plata a vos. Ok. Eso sería un poco también, ¿usted qué experiencia tiene y qué consejo le puede dar a la gente de los gota a gota? Porque ahí sí no hay ni juez, ni arreglo. Cuando se aprobó la ley de garantías mobiliarias, se quiso tener un mecanismo donde podías dar en garantía cualquier bien que no fuera de los registrables, salvo algunas excepciones de bienes agrícolas, ni de las propiedades. Es decir, una colección de joyas, una colección de obras de arte, acciones y todo esto. Yo creo que no se le ha dado por parte de la banca, que tiene intereses mejores, el suficiente desarrollo a esa figura. Porque sí, ya la deuda de ese famoso gota a gota que llaman es de todas la menos recomendable, ¿verdad? De todas, por las consecuencias que tiene sobre el individuo y porque los intereses normalmente son más altos. No te reviso tu récord crediticio, no te reviso nada, pero me tenés que pagar. Ahora, hay gente que las ha pagado. Entonces pero sí de todas es la más cara y la más riesgosa. Dígame una cosa, en el caso de que uno tenga esta deuda, se le manche el récord crediticio y eventualmente paga, ¿qué pasa con el récord crediticio? Se tiene que hacer el reporte de que pagó. Entonces pagó tarde. Y además, adicionalmente, existe la posibilidad por ley de que a los 4 años, si usted tiene manchado el crédito en su JEF, pida que le hagan lo actualizan y que se borre. ¿Verdad? Ok, y si ya se borra, digamos que ya yo sería sujeto a crédito. Para ellos es de cero. ¿O no? Porque ahí queda el historial. No, queda después de los 4 años tienes el derecho de pedir que te limpien en su JEF. Y si me limpian, pero digamos... las protectoras de crédito, que son empresas privadas dedicadas a recopilar datos de este tipo y que son muy valiosas también, esas los mantienen por muchos años más, entonces ponen, sí, pagó y tuviste ese problema, pero pagaste. Ajá, a lo que yo quiero ir es que si la entidad puede revisar el historial y saber que yo tuve problemas, a lo mejor iba a decir, bueno, a esta persona mejor no, porque no es de fiar, porque ya ha pasado antes que tuvo mucho tiempo sin pagar. Sí, y a todo mundo, a cualquiera de nosotros que vayamos a tomar un crédito, nos van a revisar, nos van a hacer esa revisión, tanto en su JEF, porque la SUJEF lo que le va diciendo es, mire, fulano tal tiene un ingreso promedio tanto, en estos momentos tiene esta deuda con este ente, esta deuda de tarjetas de crédito, esta deuda es, por decir algo, con un almacén X, y entonces esta es la suma. Entonces de ahí los analistas de crédito hacen la revisión para saber hasta dónde te pueden dar más o no. Por eso, de nuevo, el tema detrás también es educativo de hasta dónde yo me puedo o me debo endeudar o para qué me voy a endeudar. Porque si voy a hacer un préstamo porque voy a construir un departamento para alquilarlo, y el alquiler va a generar, no es lo mismo que si voy a hacer un préstamo porque simple y sencillamente mi piso lo veo muy feo y quiero poner otro de otro color, ¿verdad? Es algo detrás cultural y que es muy importante que la gente tome conciencia. Son cientos de miles de expedientes los que hay en Costa Rica en estos momentos de cobro judicial. ¿Y eso es un representativo del mundo o no? ¿Esa es una mala maña del país? Latinoamérica, Centroamérica, no sé. Hay un tema que otro día después lo podemos hablar, que es cómo nos variaron a los seres humanos el tema de lo que se necesita para ser feliz. Ay, sí. Entonces todo el mundo quiere cosas buenas, todo el mundo quiere las modas, todo el mundo quiere el último teléfono, todo el mundo quiere pasear, todo el mundo quiere vacaciones, y eso es complicado, porque si lo vas a hacer a través de deuda, eso a futuro genera graves consecuencias. Qué importante, ¿verdad? Y al final nosotros como padres de familia igual estamos modelando eso para nuestros hijos, entonces estamos creando generaciones con el mismo problema. Esto destruye familias. Es complicado, es muy lamentable. Ahora en la pandemia se dio muchos casos donde uno observaba parejas que por un otro motivo se divorciaban, pero entonces cuando llegaban y hacían un balance de, ok, para divorciarnos no te puedo pagar la casa ni te puedo pagar el carro para dejármelo, ¿verdad? Ni me dejo el mío. Todo se debe. Resulta ser que me tocó hacer análisis como de 4 casos donde, a pesar de que devolvía la casa y se quedaban, y devolvía los carros y se quedaban con una deuda, me acuerdo de unos que eran como 14 millones y sin nada en la calle. Entonces es todo un tema y que entre más se deje o entre más no voy a esperar a ver si, no, bueno, vaya, hable inmediatamente mejor con su acreedor para tratar de buscar una solución de cara a resolver ese problema.
Ahora que usted toca el tema de los matrimonios y las familias, que también, claro, lo tocábamos antes, es qué importante tomar esas decisiones en conjunto, ¿verdad? No solo por la honestidad, que sí es muy valioso, pero también porque dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? O a veces el esposo piensa que la esposa necesita cierto carro o cierto nivel y ella tal vez no está pensando en eso o no lo necesita, ¿verdad? Y si conversan los dos, podrían evitarse entrar en estas deudas que no pueden pagar. El gran reto es qué necesitamos los seres humanos para ser felices. Sí. Nosotros en eso trabajamos mucho porque consideramos de que hay que volver a humanizar de nuevo ese pensamiento y en la Salle trabajamos mucho en los estudiantes y en la mentalidad porque de verdad nos hemos ido más como por las cosas superficiales y eso va de la mano con deuda. Claro. Eso va de la mano con deuda. Claro, cuando tenés a un esposo y una esposa que juntan sus dos salarios, evidentemente las posibilidades son mayores. Claro. Pero si por algún motivo esa relación tuvo una ruptura, no es posible actualmente para muchos, ¿verdad? En muchos casos, otros sí podrán poder tener en la ruptura la posibilidad de mantener uno o de pagarle uno al otro. Entonces, por eso el principal análisis y tal vez es ¿para qué es la deuda? ¿En qué me voy a endeudar? ¿Y cuáles son las posibilidades? O sea, es doloroso ver a las personas sufriendo porque a nadie le gusta quedarse sin casa, a nadie le gusta perder sus casas, su patrimonio, y esto genera depresiones y afecta muchísimo la salud mental. Entonces, por eso es muy importante que se tomen medidas y yo esperaría que ahora con la reforma concursal se puedan establecer convenios o mecanismos que puedan con la ayuda de un juez hacer conciencia a los acreedores también de las formas de darle alguna solución a las partes. No es que te regalen, porque ojo, del otro lado tenés un acreedor que puso su capital, claro, que es el que se está moviendo. Y el movimiento de capital genera riqueza y genera trabajo y un montón de cosas. Entonces eso mueve todo un país. Es cómo lo hacemos de la forma correcta. ¿Usted cree que tal vez, y estoy terminando hace horas, pero es que me parece muy interesante, ¿usted cree que tal vez los acreedores a veces ponen muy fácil esos préstamos para la gente? O sea, que tal vez deberían analizar más, deberían de no soltar tan fácil la plata, no sé, digo yo sé que es una responsabilidad de la persona que va y solicita, pero digamos, a veces les llegan correos. Uno ni quiere que aquí una por super récord crédito y uno dice, ¿cuál récord? O sea, yo ni la uso. En su tarjeta de crédito le aumentamos a no sé cuánto. O tenemos la disponibilidad de un préstamo de no sé qué y uno ni siquiera lo está buscando. También a veces, tal vez una persona que no tiene ese músculo para afrontar esa deuda, va y sí le dan el préstamo. ¿Puedo o no puedo? Si ves en la historia de Costa Rica y le preguntamos a los abuelos y a las abuelas, ellos acostumbraban a decir, no puedo tener o sea, por más que lo quiero, me espero mejor o hago un ahorro. Sí. Para lograr tenerlo. Sí. Hay que trabajar mucho y yo creo que también los acreedores o los bancos o los entes, todos deben procurar tratar de establecer si bien no se hizo bien ese estudio, tal vez previo de las posibilidades, crear mecanismos de solución alterna, porque detrás hay un tema de paz y de salud mental. Y estamos fatal en salud mental. Sí. Y lo material, o sea, este tema de las deudas. No es bonito que estén llamando a la familia, que estén llamando a alguien. Y llaman a todos. Sí, porque el acreedor quiere cobrar. Claro, y con toda su razón. Ahora, una pregunta, yo he escuchado a la gente que dice, voy a denunciarlos por acoso. ¿Eso procede o no procede? Cuando usted no tiene relación con la deuda, sí, por un tema de protección de datos. Pero si yo soy el deudor. Si usted es el deudor, el acreedor tiene derecho de perseguirlo porque el acreedor tiene derecho a que le paguen. Claro. Y el tema de fianzas, si yo fío a tal vez un familiar, porque a veces yo ya por un tema bíblico que lo leo, ya de eso no es una opción para mí ni pedir ni ser fiadora. Pero sí, me acuerdo que uno antes le decía, ay mami, fíeme, o la mamá, o sea, diferentes personas. ¿Usted qué recomienda? La fianza es una garantía adicional al contrato de crédito con el deudor. Ajá. Tal vez el deudor no tiene el suficiente patrimonio, por eso hablábamos de ese saquito donde tenemos todos los bienes nosotros. Ajá. Tal vez el deudor no tiene, pero el papá sí, o el hermano, o el amigo. Ajá. Cuando el acreedor, o cuando una persona fía, el acreedor tiene una acción solidaria. ¿Qué es eso? El que el acreedor incluso puede irse contra el fiador sin
ni siquiera demandar al deudor. El acreedor se va a ir contra quien tenga patrimonio, Ajá. porque el que tenga patrimonio, le embargo su patrimonio, me pago con él o usted se va a obligar a pagarme a mí. Entonces, son mecanismos de nuevo para obtener crédito bien manejados. Bien Sí. manejados. Pero un fiador, si el deudor no pagó, al fiador es a quien va a cobrarle. Y conozco mucha gente que ha pasado eso. Sí, porque antes de llegar a últimas consecuencias con el deudor, mejor se va con el fiador que sí tiene patrimonio, por ejemplo, en el caso de que el deudor no lo tenga. Sí. Ok. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Ha sido un placer Un gusto. conversar con usted. Y Un vieras placer. que me gusta mucho este enfoque que le están dando ustedes y como decía usted ahora en la ULA Salle, porque bueno, sí, al final es una mala decisión, es algo incorrecto, es una falta que se comete ante la persona que confió en prestar el dinero y todo lo demás, pero bueno, como usted dice, también son seres humanos Sienten. y el tema de la salud mental y no es bonito para ellos ni para el entorno. Entonces, bueno, me gusta también pues hay que hacerse responsable, pero también no olvidar que somos humanos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y para servirles. Gracias. Gracias a La Salle por presentarnos este tema tan interesante el día de hoy. La Salle presentó el tema del día.